Bien, pues vamos a hablar sobre el tema llamado extremos relativos de una función. Y vamos a analizar primero qué significa el título. Extremos se refiere a cosas que se encuentran o en el punto más alto o en el punto más bajo o en las orillas. Relativos hace referencia a que no necesariamente va a ser el punto más grande o el punto más bajo. Y de una función, bueno, pues claramente que lo que vamos a estudiar es una función. Y para eso quiero hacer un dibujito primero aproximado. Entonces, vamos a bosquejar el título para saber a qué hace referencia justamente el título, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esta función. Tenemos esta función de aquí, no sé qué signifique, no sé qué represente, etcétera, pero lo que sí sé es una cosa. Si nosotros esta función la pintamos, y tal vez lo tuve que haber hecho así primero, déjenme ver si la puedo seleccionar. Ahí está. Si esta función la pintamos con el eje X aquí, por ejemplo, y el eje Y aquí, ahí está, eje X, eje Y, nosotros podemos decir algo más profundo sobre la función. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero lo que podemos decir es que hay que definir la función en un intervalo. O sea, nosotros podemos pensar la función que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, la región de estudio es justamente esta región que está aquí. Es la región dentro del intervalo. O sea, hasta aquí. Perfecto. ¿Cuáles son los extremos relativos justamente de esa función? Bueno, lo que tenemos que buscar es algunas cositas. Primero, las orillas. También tenemos que buscar los puntos. Al decir puntos, me refiero a coordenadas X, Y, los puntos más altos y más bajos. Los puntos más altos y los puntos más bajos. Hay otro tipo de puntos que se llaman puntos de inflexión, que más tarde también los vamos a definir, pero de momento hagamos caso a buscar esto que está aquí. Primero, las orillas. Bueno, pues esta que está aquí es una orilla y esta que está aquí es otra orilla. Por lo tanto, a este punto de aquí le voy a llamar, por ejemplo, X1, Y1. Y a este punto de aquí le voy a llamar X2, Y2. De manera que X1, Y1 y X2 y Y2 son mis extremos de la función. Son los puntos más alejados que tengo. Aquí lo voy a poner. X1 y Y1, X2 y Y2 son los extremos de F en el intervalo A, B. ¿Sí? En ese intervalo. Pero vean que también tenemos otros puntos interesantes, otros extremos relativos, como cuáles. Vean este punto de aquí. Ese punto es el punto más alto que hay en sus vecindades. Es decir, ustedes pueden trazar aquí una vecindad. Acuérdense cómo le llamábamos, vecindad de épsilon. Ustedes pueden trazar una vecindad de épsilon alrededor de este punto y se van a dar cuenta que cualquier otro punto que ustedes seleccionen cercano será más bajo que ese punto que acabo de dibujar, este. Por lo tanto, este punto es un extremo relativo de la función y lo vamos a bautizar como X3, Y3. Pero ustedes pueden ver este punto de aquí. Ese punto también es un extremo relativo porque se encuentra en la parte más baja y si ustedes buscan cualquier otro punto en las vecindades, se van a dar cuenta que esos puntos están por encima de este punto que nos interesa. Por lo tanto, a este punto vamos a llamarle
x4, y4, y también va a ser un extremo relativo de la función. Ahora vean este de aquí. También vean sus vecindades y no hay absolutamente ningún otro punto más alto en sus vecindades. Es decir, tanto por la izquierda como por la derecha, este punto de aquí, x5, y5, es el punto más alto que hay. Aquí ya introduje algo importante, tanto por la derecha como por la izquierda. Ok, y lo mismo aquí. Este punto de aquí, pues va a ser el x6, y6. Resulta que cada uno de estos puntos, x1, y1, x2, y2, etcétera, son los extremos relativos de la función. Ahora, ¿qué cosa será un extremo absoluto? Lo voy a poner aquí. Primero recuerden que lo estoy haciendo de manera bosquejada y ahorita ya le voy a poner definiciones y todo eso, ¿no? Entonces, lo hago de manera bosquejada y también les pregunto aquí. Tendremos extremos absolutos. Los extremos relativos son los que acabamos de poner. Y los extremos absolutos, ¿qué significa? Es el punto más de algo o menos de algo. Es decir, en todo este intervalo que estamos estudiando desde aquí hasta B, desde aquí hasta aquí, ¿cuál es el punto más alto de todos? Y alguien dice, es este. Este es el punto más alto de todos. Por lo tanto, este punto de aquí es un extremo absoluto. Porque es el punto que está más arriba, no nada más en sus vecindades, en toda la función en el intervalo. ¿Y cuál será el extremo absoluto más bajo? Vean que pudiera ser este, pero este se sale del intervalo, este está afuera de A. Entonces, tendríamos que comparar estos dos y parece que es este. Entonces, este sería otro extremo absoluto. Es decir, este es el más bajo de todos los más bajos. Y este de aquí es el más alto de todos los más altos. Estos conceptos que acabamos de definir de forma imprecisa o de forma poco rigurosa, ahora los vamos a precisar con sus respectivas definiciones matemáticas para poder encontrarlos de forma fácil. Antes de eso, quiero utilizar este dibujito para pensar en una analogía y que sea más fácil entender en dónde va a entrar la derivada en este tipo de problemas. Entonces, voy a borrar esto porque quiero invocar a la derivada en este momento. Vamos a invocar a la derivada. Ahí está. Listo. Solamente me voy a quedar con esos puntitos, ¿no? Entonces voy a invocar a la derivada y vamos a imaginarnos la siguiente situación. Para aquellos que tienen poca imaginación, también lo voy a dibujar, no nada más para que se lo imaginen. Imagínense que aquí hay una persona y esa persona va caminando y la persona lleva una varilla o una garrocha, como los de salto de lanzamiento de garrocha o algo así, ¿no? Llevan una varilla y la varilla la lleva la persona totalmente horizontal respecto a él. O sea, la varilla la lleva siempre así, tomada de esta manera, así. Siempre horizontal, así que esta persona la cargaría de esta manera. Vean que a medida que la persona va caminando, la varilla tiene que estar horizontal. Entonces la persona llega aquí, voy a dibujar la varilla con otro color, con rojo, por ejemplo, y la varilla ahora está así. La persona sigue caminando, ahora está aquí, y la varilla sería así. La persona sigue caminando, vean, llega al punto más alto, y la varilla sería esta. Sigue caminando, por ejemplo, ahora aquí, y ahora la varilla, pues horizontal respecto a la persona, pues sería esta. Quiero llegar a este punto más bajo porque es interesante. Vean aquí qué pasa con la varilla. En el punto más bajo, otra vez es horizontal. Vean qué pasa aquí arriba. Pues la varilla otra vez es horizontal.
y vean en este punto más bajo, en este extremo relativo, la varilla otra vez es horizontal. ¿Qué significa esto? Bueno, que la varilla es como si fuera la pendiente. Aquí lo voy a poner. La varilla es como si fuera la pendiente. O sea, recuerden, la inclinación. Es decir, eso me está diciendo la recta tangente en cada uno de los puntos. Quiero que observen algo sumamente interesante. En estos puntos de aquí, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, es decir, en todos los extremos relativos, la recta, la varilla, es completamente horizontal. ¿Qué significa que la varilla sea horizontal? Pues significa que la pendiente, lo voy a poner aquí abajo, que la varilla tenga una posición horizontal respecto a X, o mejor dicho, paralela a X, lo que significa es una cosa, que la pendiente es cero. Significa que la pendiente es igual a cero, porque recuerden que la pendiente nos dice la inclinación, y si esto es completamente horizontal, pues la pendiente vale cero. Y hagan un ejercicio memorístico y recuerden quién es la pendiente. Pues la pendiente es la derivada. Entonces, que la pendiente sea cero significa que la derivada en esos puntos, en los extremos relativos, ¿cuánto vale? Cero. Esto es algo sumamente importante porque nos va a permitir justamente calcular en dónde se encuentran estos puntos. Es decir, la derivada aquí, ¿cuánto vale? F' en este punto X, creo que este era el X4. En el punto X4 vale 0. Este es el punto X5, pues la derivada F' en el punto X5, ¿cuánto vale? 0. Este es el X3, pues la derivada F' en el punto X3, ¿cuánto vale? 0. Este es X2, pues la derivada F' en el punto X2, ¿cuánto vale? 0. En cada uno de los extremos relativos vamos a tener una derivada igual a 0. Y esa es la clave para poder encontrar la ubicación de esos puntos críticos. Ahora sí, vamos a definir esto de manera precisa. Definición, este es un nuevo capítulo, el 5. Definición 5.1. Definición 5.1. Un extremo relativo, X, Y, Y, es un punto en el cual en las vecindades de X, Y, en las vecindades de X, Y, vamos a llamarlo eso así, en las vecindades de epsilon de X, Y, todos los puntos son inferiores o superiores, son inferiores o superiores a Y, a Y. Y eso lo podemos representar de manera muy fácil en el siguiente bosquejito. Vean, tenemos aquí nuestra grafiquita. Lo voy a hacer de manera muy cutre, o sea, muy sencilla, para que quede claro esto.
tenemos esta función, f de x, un pedacito de la función. Entonces, este punto de aquí es el punto xy. Claramente se ve que este punto de aquí, este, va a ser el punto y, y esta coordenada, obviamente esta coordenada es xy, y. Haciendo una vecindad de epsilon, por ejemplo, esta de aquí, vecindad de epsilon alrededor de xy, observen que cualquier punto cercano que yo tome, por ejemplo este, me va a arrojar un punto ligeramente más arriba. Lo mismo si me voy del lado derecho, por ejemplo este de aquí, pues me genera un punto por encima. Esa es la definición de un extremo relativo. Perfecto. Vean que aquí en este caso, pues, el punto relativo, el extremo relativo está por debajo, pero también puede ser que esté por encima de cualquier otro punto de la vecindad. Bien, vamos a hacer la siguiente definición. Definición 5.2. Definición 5.2. Decimos que xy, decimos que xy es un punto crítico. A ver, permítanme. Decimos que xy es un punto crítico, si la derivada f' de xy es igual a 0. Esa es una definición muy importante. Si la derivada en el punto xy es igual a 0, a ese punto lo vamos a bautizar como punto crítico. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué significa geométricamente eso, no? Pues tenemos una función, creo que ya lo había hecho, aquí está, pero igual lo precisamos ahorita ya estamos siendo más rigurosos en la definición, por lo tanto todo lo que decimos hay que precisarlo. Vean, me salió medio fea, otra vez medio fea, ahí está. No, o sea, no me salió tan bonita, pero por lo menos no está tan fea, ¿no? Vean aquí, ¿en qué puntos vamos a tener una pendiente igual a 0? Pues aquí, aquí y aquí. Y claro, aquí. En estos puntos, la pendiente es horizontal. Recuerden al monito caminando. Ahí va a ser la pendiente horizontal. Por lo tanto, este punto de aquí vamos a llamarle x1, a este punto x2, x3, x4, etcétera, pues el punto x1, x2, x3 y x4 son puntos críticos. Son puntos críticos porque su derivada, o sea, f' de x1 es 0, f' de x2 es 0, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de x3 también y de x4 también. Muy bien. Ahora, vamos a ir un poco más allá y vamos a definir, vean que aquí hay dos tipos de extremos relativos. Hay unos que están arriba y hay otros que están por debajo, como si fuera una montañita y un valle. Los que se encuentran en la parte superior se llaman máximos relativos y los que se encuentran en la parte inferior son mínimos relativos. Entonces, vamos a definirlo también. Va a ser nuestra definición 5.3. Definición. Siempre le pongo punto y luego se lo borro. Definición 5.3. Decimos, bueno, ya para cambiarle, el punto x, y es un máximo relativo, y lo vamos a representar nosotros así, M mayúscula R, es un máximo relativo si y es mayor a cualquier otra y
en una vecindad de epsilon alrededor de xy. Pues vean, esto que está un poquito confuso por tanta simbología, bueno, pues saben que siempre se puede aterrizar en una expresión gráfica, ¿no? En algo gráfico que nos facilite la interpretación. Entonces, bueno, tenemos aquí los tradicionales, ya se lo saben, eje Y, eje X, ¿ok? Y, por ejemplo, tenemos esto. Esto que está aquí. Entonces, esta es la función, este es el punto xy. Digo xy porque la y puede representar cualquier cosa, ¿no? 1, 2, 3, etcétera. Y bueno, este punto de aquí sería nuestro, voy a poner para acá, sería nuestro y. Y vean que si yo agarro cualquier otro y en las vecindades de epsilon, agarro aquí una vecindad de epsilon alrededor de xy, por ejemplo, este punto de aquí, bueno, pues este punto me da una y más pequeña, o sea, y también agarro un punto por acá, y este punto me da una y más pequeña. Se puede parecer mucho, pero es más pequeña. Si eso se cumple, decimos, me salió un poquito chueco, ahí está. Si esto se cumple, observen también que aquí la tangente es horizontal, o sea, f' del punto xy es igual a 0, por lo tanto, a este punto crítico, xy es un punto crítico y la coordenada xy, y es un máximo relativo. Entonces, este punto de aquí lo podemos poner sin ningún problema así, máximo relativo, como aquí. Lo mismo para un mínimo relativo. Para un mínimo relativo, observen esto, hacemos esta misma definición y vean, es más, la voy a copiar, copio, la pego, y sería esta la definición 5.4. Y dice, el punto X, Y, Y es ahora va a ser un mínimo relativo, y en vez de M mayúscula le vamos a poner una M minúscula para diferenciarlo. Un mínimo relativo si Y es mayor, y bueno, aquí en vez de mayor es menor a cualquier otra Y en una vecindad de epsilon. Entonces podríamos pensar esto mismo, esta misma funcioncita de aquí, pero bueno, ahora obviamente con una parte negativa o con un crecimiento, o sea, como si estuviera al revés, en vez de estar así, pues ahora va a estar así. Esto va a ser más o menos así, xy, algo así. Aquí está la función f de x. Bueno, este punto de aquí pues va a ser el punto xy, de manera que, bueno, pues este de aquí va a ser y. Sabemos aquí, claramente se ve en el dibujo que aquí hay una recta horizontal, y si hacemos una vecindad de epsilon alrededor de xy, cualquier punto que agarremos, aquí va a estar por encima. ¿Sí? Aquí va a estar por encima. Entonces aquí tendríamos un punto ligeramente por encima y acá tendríamos otro punto ligeramente por encima. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Aquí claramente se ve que f' en el punto xy es igual a 0, y como cumple esta definición de aquí, decimos que xy es un punto crítico, y la coordenada x, y, y es un mínimo relativo. Entonces, este punto de aquí es un mínimo relativo. Pues perfecto.
ya tenemos armada de manera precisa las definiciones que nos van a permitir estudiar de una manera más completa una función. Recuerden que cálculo diferencial y también cálculo integral estudian funciones. Entonces, ya tenemos más elementos para poder determinar cómo es el comportamiento de una función. Vamos a armar un ejemplo. Entonces, vamos a armar algunos ejemplos. Ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x cuadrada menos 4x. Consideremos esta función, x cuadrada menos 4x. Inciso A, determinar los puntos críticos. Determinar los puntos críticos. Inciso B, establecer los extremos relativos. Establecer los extremos relativos. Inciso C, graficar la función. Normalmente se inicia graficando la función, pero en esta ocasión quiero determinar primero el inciso A y el inciso B para que vean que sabiendo eso es mucho más fácil graficar funciones. Entonces vamos con el inciso A. El inciso A dice determinar los puntos críticos, y si recordamos la definición de punto crítico, aquí está, definición 5.2, decimos que xy es un punto crítico si la derivada en ese punto es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que derivar y tenemos que igualar a 0 y después tenemos que despejar x. ¿Para qué tenemos que despejar x? Pues para saber en qué punto voy a tener una derivada igual a 0. Entonces vamos a derivar f' de x, ¿cuánto es? Derivamos esto, pues ya saben que eso es 2x menos 4. Y ahora eso lo igualamos a 0. Lo igualamos a 0. Entonces nos va a quedar 2x menos 4 igual a 0. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer orden? Bueno, ese menos 4, ya saben, me va a quedar 2x igual a 0 más 4. Por lo tanto, 2x es igual a 4 y ese 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 2. Resulta que x igual a 2 es un punto crítico. Este es un punto crítico. ¿Y qué ocurre en un punto crítico? En un punto crítico podemos obtener o un mínimo relativo o un máximo relativo. Podemos tener alguno de los dos. ¿Cuál será este? ¿Será un mínimo o será un máximo? Entonces, vamos al inciso B. El inciso B dice, determinar si este extremo relativo será máximo o será mínimo. ¿Qué hacemos para eso? Un poquito más adelante, próximas clases, vamos a ver que hay un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada. Y a partir de ese criterio podemos ver de manera muy rápida si el punto es un máximo o el punto es un mínimo. Sin embargo, de momento lo que podemos hacer es simplemente sustituir o evaluar la función en el punto crítico. En este caso, x igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Nos traemos la función, con su permiso, nos traemos la función, aquí está, y vamos a evaluarla. La evaluamos en el punto crítico, en el 2. Entonces, aquí es 2 al cuadrado, menos 4 por 2,
2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8, pero negativo. Por lo tanto, al hacer estas operaciones, 4 menos 8 nos queda menos 4. Resulta que el punto, la coordenada 2, menos 4, además de ser el punto crítico, es un extremo relativo. Y ese extremo relativo, la pregunta es, ¿será mínimo relativo o máximo relativo? ¿Qué será? ¿Un mínimo o un máximo relativo? Basta con ver la función. Y la voy a graficar aquí. Basta con ver la función. Aquí tenemos la gráfica. Perfecto. Y y X, es importantísimo poner eso. Y basta con ver la función. ¿Por qué? Porque vean que el signo de la X es positivo. Por lo tanto, la función va a abrir hacia arriba, va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, el punto relativo que vamos a tener, no hay otra. Tiene que ser un mínimo. ¿Y ese mínimo en dónde va a estar? En la coordenada 2, menos 4. O sea, va a estar aquí. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí va a estar. Este es el punto mínimo relativo. ¿Qué sabemos? Que la función va a abrir hacia arriba. Todavía no sabemos cómo. Y ahí viene el inciso C. Graficar la función. Inciso C. La voy a graficar ahí arribita, pero voy a hacer los procedimientos aquí abajo. Inciso C. Vamos a graficar la función. Me vuelvo a traer la función f de x igual a x cuadrada menos 4x. ¿Y cuántos puntos necesitamos para hacer una parábola? Yo necesito 3. Solamente 3 puntos. Ya tengo uno y si tuviera otros 2 puntos, pues hacemos esto, ¿no? Ya tenemos la parábola. Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de buscar los otros 2 puntos. ¿Cómo? Si esto lo igualamos a 0, geométricamente significa encontrar el cruce de la función cuando y igual a 0. ¿Dónde y igual a 0? Pues aquí, en este punto de aquí, y igual a 0, pero en este punto de aquí también y igual a 0, en este punto de aquí y igual a 0, en este punto de aquí también. Entonces, ¿qué significa y igual a 0? Pues y igual a 0 significa en el eje, ay que fejota, en el eje, pues esa no me salió muy bonita, pero bueno, en el eje X. Bien, pues hacemos eso. La función x cuadrada menos 4x la igualamos a 0. Este es un problema típico que viene en los exámenes de admisión. ¿Por qué? Porque rápido te evalúan si alcanzas a identificar lo que significa geométricamente igualar a 0. ¿Qué significa igualar a 0 una función? Encontrar los cortes en el eje X. Tenemos factor común, X. Entonces factorizo X. ¿Por qué multiplican X para que dé X cuadrada? Pues por X. Menos, ¿por qué multiplican para que les dé menos 4X? Pues por menos 4. Aquí hay dos opciones. O esto es 0 o esto es 0. Si lo primero es 0, pues X tiene que ser 0. Si lo segundo es 0, pues X menos 4 tiene que ser 0 y X es igual a 4. Estos dos puntos de aquí, damas y caballeros, son los cruces de la función por el eje X, en 0 y en 4. Entonces la función cruza aquí y la función cruza aquí, en 4. Entonces, ahora sí, le damos la estocada final y esto va a ser una parábola más o menos de este estilo. Me cuesta trabajo dibujar, así que hacer algunos malabares. Más o menos de ese estilo tendríamos la parábola y obviamente aquí en este punto tenemos una pendiente f' en el punto 2 igual a 0. ¿Ok? De esta manera termino el ejemplo y bueno, vamos a continuar haciendo ejercicios de este tipo de problemas.